Por eso la Corte Constitucional incluso no permitió que en el juicio político a Lazo se trate también el caso León de Troya, sin dar una explicación de peso jurídica fundamentalmente. Y solamente se permitieron que la interpelación y el juicio político se centre en el caso Flopec, que de suyo es grave, pero no permitieron que la Asamblea toque el caso León de Troya en su globalidad. Pero le pregunto realmente sobre la versión del fiscal Rubén Balda. ¿Qué es lo que pidió en nombre de Diana Salazar? Que es conocimiento de ella y que ella solicita que se cierre la investigación. ¿Qué es conocimiento de ella de quién? ¿De Diana Salazar? De la fiscal general, que es conocimiento de la fiscal general, y solicita que se cierre la investigación. ¿Que se cierre? ¿Qué quiere decir que se cierre la investigación? Que quede ahí, que se suspenda la investigación. Y esto es lo que no querían, que se lleve a un juicio político. Esto, entre otras cosas. Esto. Y lo está diciendo el teniente, que estuvo reunido con el coronel Erazo, jefe de la unidad, con el fiscal Balda, que llevaba el caso. Y el fiscal les dice, ¿saben qué? La jefa dice que esta vaina no se siga con esto. Jamás un fiscal ordena o una fiscal ordena que se suspenda una investigación, que no se la realice. Esto es de una gravedad total. Y si frente a esto, por poner un ejemplo, los socialcristianos no están de acuerdo con que esto se lo discuta en la Asamblea Nacional y no están de acuerdo otras fuerzas políticas, el Ecuador debe cerrar la puerta y apagar la luz. Se acabó el país, porque hay tanta sinvergüencería. Esto lo dice Villavicencio. Le dice a Lazo en ese informe, ¿por qué usted cayó? ¿Y por qué usted cayó cuando se conocía que había una estructura de corrupción con el tema de la entrega de cargos públicos? ¿Y qué hizo usted para evitar que Rubén Cherres con su cuñado sea el que maneje esto? Ahí está el informe. El caso León de Troya es un caso que tiene como principal objetivo el descubrir los relacionamientos con el narco. Y en el camino, aparte de haber encontrado todos estos relacionamientos, se fueron encontrando con que habían más irregularidades y otros delitos cometidos contra la administración pública en lo que era todo el tráfico de entrega de cargos de primer nivel en el país, con fines de repartirse los beneficios de administrar la cosa pública. Entonces, cuando las papas quemaban y estaba al frente el coronel Luis Erazo, al frente de la unidad de investigación del caso León de Troya, disuelven la unidad, primero y antes de disolver la unidad, nombran el sustituto del coronel Luis Erazo. Claro, se le descabezan a la unidad y lo sacan. Pero esa es una unidad integrada por gente que tiene como formación, no es que a cualquier policía le pueden decir haga esto o haga lo demás acá. Cada uno sabe lo que hace en su ámbito de formación dentro de la policía. Y lo cambian con el teniente coronel Bolívar Zambrano, una persona especialista en tránsito, o sea, semáforos, vías, etc. cosas, licencias de conducir y etc. cosas, especialista en tránsito, que lo primero que hace cuando llega y se pone en contacto con los que integran la unidad, les pregunta que cómo realizan la investigación, no tenía la más remota idea de lo que se trataba. O sea, esa es la forma como se manejó este gobierno. ¿Para qué? Para que no se descubran las cosas. O sea, están en el Estado y están en el gobierno, no para hacer un buen trabajo en beneficio de la seguridad jurídica, en beneficio del país, en beneficio de la verdad, sino para ver cómo esto no se lo hace. Como que si lo sacan al jefe de cirugía cardiovascular de un hospital y lo ponen en sustitución a un médico ginecólogo, que yo no tengo nada contra la ginecología, pero el ginecólogo no sabe de cirugía cardiovascular o neurocerebral. No sabe, pues. Entonces, ¿por qué lo mandan allá? O sea, para empantanar todo. Me decía algo, Jairo, no le presté atención, disculpen. Sí, no, doctor, le decía justamente de cómo se cierra este caso, cómo se dispone,
hay unas declaraciones del teniente Ronnie Rengel que dan una entrevista que me gustaría ponerlas, doctor, para ampliar su análisis. ¿Sí? Yo les pido que de esta entrevista, que entiendo es la que realizó Ronnie Rengel en Ecuador Inmediato, Gracias. sí, le pongan mucha atención, porque esto califica de cuerpo entero lo que es la investigación penal en el Ecuador, cuando quieren que funcione y cuando quieren que no funcione, cuando se tocan intereses del gobierno o de los allegados. Tenga la bondad de pasar el video. Correcto. Estamos hablando de julio del 2022. Ya había sido entregado en fiscalía, ya se había dado los primeros pasos y va donde el presidente de la República. Esta es versión desde la posta y ante la Comisión de Fiscalización. Y el presidente de la República conoce. A partir de ese momento, se dispone que la investigación desaparezca de fiscalía. ¿Es cierto eso? Dispuso la fiscal general del Estado, la doctora Diana Salazar Méndez, que la investigación deje de existir, desaparezca, o qué pasa ahí. No lo tengo claro. Lo que yo tengo conocimiento es de que no fue alertado el presidente como tal del informe, y sé que hubo una reunión y no fue en el 2022, sino en el 2021, junio del 2021, en donde se alerta la posible vinculación de diferentes mafias al actual gobierno, que quieren ingresar al actual gobierno. O sea, esa fue la manera. Y obviamente en ese entonces estaba mi comandante general, Tania Varela, quien tuvo también pleno conocimiento de este caso. Y me imagino que ella era muy cercana también al presidente Guillermo Lasso. Es a partir de ese momento que es removido mi coronel José Luis Erazo, porque primero ya le quisieron sacar de la unidad y enviar a la unidad, a la DINASER. Entonces, luego ese pase queda insubsistente y posterior es se queda en la unidad, y de ahí sí fue ya removido de la unidad como tal, y ahí nos debilitaron. Correcto. Entonces, es en esas fechas. Ahora, el tema de la fiscal general, no lo dije yo, lo dijo el fiscal Rubén Balda, y de eso sí lo puedo afirmar, y de eso sí lo puedo hacer. Y no solamente fui yo el testigo, en esa reunión estuvo mi coronel José Luis Erazo, en esa reunión estuvo el teniente Esteban Alarcón. Entonces, no, ellos pueden aseverar lo que estoy diciendo, pueden preguntarles a ellos, ojalá estén dispuestos a decir la verdad, como lo he hecho. Aunque se encuentran activos en la Policía Nacional, yo también me encuentro activo en la Policía Nacional, pero me encuentro atravesando un proceso administrativo dentro de la policía. Eso voy a hablar más adelante, pero le pregunto realmente sobre la versión del fiscal Rubén Balda. ¿Qué es lo que pidió en nombre de Diana Salazar? Que es conocimiento de ella y que ella solicita que se cierre la investigación. ¿Qué es conocimiento de ella? ¿De quién? ¿De Diana Salazar? De la fiscal general, que es conocimiento de la fiscal general, y solicita que se cierre la investigación. ¿Que se cierre? ¿Qué quiere decir que se cierre la investigación? Que quede ahí, que se suspenda la investigación. A ver, mi querido Jairo, que un fiscal y una fiscal general del Estado, y cualquier fiscal, por norma constitucional y legal, está obligado, porque esto es obvio, a perseguir a tomar a su cargo cualquier noticia crímenes que se llama, y a perseguir, investigando cada hecho, cada situación que se ha presentado, buscando los autores y los cómplices, autores de todo tipo y cómplices en el cometimiento de un delito. Pero jamás un fiscal ordena o una fiscal ordena que se suspenda una investigación, que no se la realice. Esto es de una gravedad total. Y si frente a esto, por poner un ejemplo, los socialcristianos no están de acuerdo con que esto se lo discuta en la Asamblea Nacional, y no están de acuerdo otras fuerzas políticas, el Ecuador debe cerrar la puerta y apagar la luz. Se acabó el país, porque hay tanta sinvergüencería. Entonces, esto es terrible. O sea, la persona que es la encargada de destapar la olla podrida dice: cierren y tapen y escondan a la olla y que no se sepa nada más. Lo mismo que hicieron los policías dentro de la institución policial, en donde lo que trataban es de que esto no camine. Por eso desarmaron la unidad de investigación
que tuvo a su cargo el caso León de Troya y los mandaron a los 4 puntos cardinales e incluso con perversidad los mandaron a sitios de alto peligro, más o menos cuando ya estaban destapados, ya conocían su identidad, quiénes eran, los mandaron a trabajar en sitios donde fácilmente los podían matar. O sea, este es el Ecuador. Yo hablo castellano para que la gente me entienda claro. Yo no hago una intervención que la puedo hacer si ustedes quieren. Una intervención utilizando palabras suaves, dando a entender pero no diciendo y manejando con una tesitura muy, muy calmada las cosas. Esto es grave. Esto es grave. Que le digan al fiscal Balda, suspenda la investigación. Por eso es que el fiscal Balda, cuando conoció el informe, inmediatamente pidió el archivo al juez que llevaba la causa. Pidió el archivo y archivaron el caso, porque no le convenía al poder político que esto se conozca. Una justicia absolutamente sesgada. Y contra esto están los socialcristianos, los nuevos, otra vez los nuevos amigos de la Revolución Ciudadana. Contra esto están, y están Raimundo y todo el mundo en la asamblea, porque no hay que darle gusto al correísmo, según ellos. Pero, por favor, o sea, ¿y el Ecuador dónde queda con esto? Si la función es, cuando tienen este tipo de casos, más bien es tapar los casos, encubrirlos, ponerles bajo 7 sellos, enterrarlos a no sé cuántos metros debajo de la tierra para que el Ecuador no conozca todo lo que ha pasado. Por eso la Corte Constitucional incluso no permitió con el juicio político a Lazo se trate también el caso León de Troya, sin dar una explicación de peso jurídica fundamentalmente. Y solamente se permitieron que la interpelación y el juicio político se centre en el caso Flopec, que de suyo es grave, pero no permitieron que la Asamblea toque el caso León de Troya en su globalidad. Entonces, ¿qué país estamos viviendo, Jairo? El país del acomodo, de la alcahuetería, o sea, el país en donde todo se tapa. Y esto es lo que no querían que se lleve a un juicio político, esto, entre otras cosas, esto. Y lo está diciendo el teniente, que estuvo reunido con el coronel Erazo, jefe de la unidad, con el fiscal Balda, que llevaba el caso, y el fiscal les dice, ¿saben qué? La jefa dice que esta vaina no se siga con esto. ¿Dónde estamos? En esto investiga, en esto para, en esto hunde, en esto tapa. Pero en otros casos, como cuando la fiscal intervino a esa velocidad supersónica, y claro, tenía acogida en la Corte de Justicia, y en la Corte, más que en la Corte de Justicia, perdón, en la Corte Constitucional, y hizo que lo destituyan a la Enverbera a una velocidad supersónica. El fiscal o la fiscal son los que ordenan el cierre, pero están sujetos a que se investigue el caso porque puede haber una denuncia y en este caso se ordena que se vuelva a reabrir la investigación penal. O sea, no es que porque me da la regalada gana yo lo archivo, porque toda decisión que se tome en el ámbito jurisdiccional, toda decisión que se toma tiene que ser motivada y razonada. Por ejemplo, el archivo de una investigación es que se archive esto porque me da la gana, o decir de manera general, porque no existen indicios ni elementos de convicción, pero tiene que decirse por qué no existen, siendo que sí existen, porque tiene que ser motivada. Si una resolución no es motivada, esa resolución está afectada de nulidad, según la norma constitucional incluso, porque las decisiones de los poderes públicos tienen que ser motivadas. Entonces, no es que archiva, esto no archives, esto húndelo, esto falla contra derecho. ¿Qué es esto? Y se rompe las vestiduras cuando hay casos que aparentemente también que tienen algún viso de ilegalidad. Entonces ahí están todos los años, dale con lo mismo. Pero aquí tienen un caso concreto. Y entonces con esta gente se unen en la Asamblea Nacional, con los que no quieren que la verdad brille, porque lo único que quieren es repartirse la troncha de la Asamblea y ver cómo pescan a río revuelto, porque ellos también tienen casos judiciales y casos penales en la justicia. Entonces algo deben estar canjeando.
Yo te ayudo para que no te lleven a la Asamblea a juicio político, pero ayúdanos en este otro casito. Algo más, la actuación de, por ejemplo, del ministro Juan Zapata, donde él más bien lo que le dice a Rengel, bueno, días anteriores era que debería responder y demostrar todas las declaraciones que ha realizado. Y Zapata también dice que el propio presidente exigió que se reabra la investigación para determinar todos estos delitos, porque según Lazo, sabe que no hay absolutamente nada. A ver, Jairo, verá, aquí no me pueden decir que estamos parcializados. El licenciado Fernando Villavicencio, presidente, en su calidad de, creo que es presidente era, de lo que ellos se autodenominaron Frente Parlamentario Anticorrupción. Hicieron un informe sobre el caso León de Troya. Y ese informe es gravísimo, gravísimo. Por ejemplo, le dice, ¿por qué el presidente Lazo, el 7 de julio del 2021, que en eso se equivoca Francisco Herrera cuando cree que es julio del 2022, el 7 de julio del 2021 conoció de esto? ¿Y por qué no lo denunció? Lo plantea Villavicencio. No lo defienden tanto a Villavicencio. No dicen que es el referente, un poco más el héroe. Esto lo dice Villavicencio. Le dice a Lazo en ese informe por qué usted cayó. ¿Y por qué usted cayó cuando se conocía que había una estructura de corrupción con el tema de la entrega de cargos públicos? ¿Y qué hizo usted para evitar que Rubén Cherres con su cuñado sea el que maneje esto? Ahí está el informe. Ahí está el informe del Frente Parlamentario Anticorrupción firmado por Fernando Villavicencio. Ahí dice cosas increíbles. Ahí dice que dos generales, el general Vargas y el general Ponce, me parece que son los nombres correctos, fueron a donde el embajador le dijeron que hay narcogenerales. O sea, ¿cuál es la función de un policía y de un general? Ir a informar al embajador norteamericano. O sea, esa es la línea de mando de un general de la policía. Y segundo, ¿qué llevaron de prueba? Ninguna. Lo que querían es afectar a 4 generales. Y así etc. cosas que hicieron con ese caso. Y todos estos de lo que estoy diciendo lo señala Villavicencio en el informe. Entonces los que lo admiran a Villavicencio, ahí está lo que dice Villavicencio. ¿Y qué han hecho? Tapar todos, son los tapahuecos. Asambleístas tapahuecos y gobierno tapahuecos. Que no se sepa, que el Ecuador no sepa la olla de grillos en la que vivimos. Ojalá que aparecieras